Muy buenas noches, muchachos. Hoy pues daremos a conocer nuestra hipótesis sobre cómo solucionar pues, el problema de clases, pues que ya todos sabemos sobre pues, una comunidad que vive en una región rural y pues hay un problema entre agricultores y ganaderos por el aprovechamiento del recurso hídrico. Para esto, pues nosotros, según la lectura, hemos visto que hay tres mecanismos normalmente que se utilizan pues, para la solución de conflictos. Sería la autotutela, la heterocomposición y la autocomposición. ¿Sí? Básicamente pues consiste en que la autotutela pues, es de interés propio, ¿sí? Y pues es la ley del más fuerte, o sea, se da pues una orden y es pues considerado pues egoísta. El autocompositivo o autocomposición sí se basa únicamente en la voluntad de las dos partes, ¿sí? Y en una contractualidad. Y la última, pues el heterocompositivo, ¿sí? O la heterocomposición es cuando pues una persona o un tercero, más que intervenir por la voluntad de las dos partes, viene a ser como cumplir la ley, ¿sí? Es más determinada eso, ¿sí? Según pues, bien dicho el tema, pues ya conocemos esa parte, ¿cierto? Entonces, debemos también conocer cuáles serían las causas, algunas características para el aprovechamiento pues, de ese recurso hídrico. Es muy importante saber que pues, hay leyes y hay formas de ese aprovechamiento, ¿sí? Que pues, en el caso que estamos particularmente trabajando para los agricultores es el aprovechamiento para sus cultivos. Entonces, ¿qué dice la ley? Según digamos, sea la disposición de ese recurso, hay unas unas características las cuales no podemos saltar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua de dominio público y de dominio privado se comprende de ríos, ¿cierto? Se comprende de las aguas que corren por causas artificiales, de los cauces naturales, lagunas, ciénagas y todo este tipo de cosas que se utilizan naturalmente pues, por los campesinos. Entonces, eso es naturalmente pues, entendible. Y ya de uso privado es que, por ejemplo, en el terreno en que se encuentre ese, pues, nazca, hay como un nacimiento. Y esto es muy difícil porque pues, normalmente no existe o no es muy común encontrar un predio donde netamente nazca pues, el agua. Entonces ahí vienen unas diferencias, ¿no? Ya no es de dominio público. En sí, entonces, ¿a qué nos lleva esto? A conocer cuatro maneras para adquirir el derecho de uso de agua. Una sería por ministerio de ley, otra por concesión, una por permiso y la otra por asociación. Obviamente cada una es, la ley, digamos, ahí es clara, ¿no? No se puede afectar a las personas, ¿sí? Para el uso o el consumo diario, ¿sí? O no está por encima de eso, a pesar de que sea una concesión, deben respetar las leyes. La concesión de aguas superficiales pues consiste en el derecho a aprovechamiento de esa agua. ¿Y para qué fines? Entonces el abastecimiento doméstico en casos que requieran pues, derivación, ¿no? Riegos, silvicultura, abastecimientos de abrevaderos, uso industrial, generación térmica, todo este tipo de, digamos, aprovechamientos ya industriales hacen parte de eso. La acuicultura, la pesca, recreación, deportes, pues, y además, como yo venía diciendo, hay una prioridad para las concesiones de agua, lo que quiere decir que es que algunos usos tienen prioridad sobre otros usos. Y puedo hacer una descripción de algunos, ¿no? La utilización para el consumo humano, o pues el consumo urbano rural, la utilización para necesidades domésticas individuales, usos agropecuarios comunitarios, generación de energía hidroeléctrica y usos industriales o manufactureros, usos mineros, recreativos, así podemos seguir con una cantidad de cosas que digamos están dentro de esos permisos. Esos me parecen como los más importantes porque son como los que ya refleja el problema que se está presentando. Ya los otros, los permisos y demás, ya es más para problemas más grandes y no comunitarios. Aunque pues, decir, no es menos importante, sí tiene otras características. Hay unas desventajas, ¿cierto? Al represar agua. Suponiendo que pues, digamos, de forma menos industrializada como una represa, pero pues hay digamos, unas características negativas. Entonces, textualmente, como dice la WWF, ¿sí? Que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, una represa equivocada en el lugar equivocado puede generar grandes consecuencias, ya que estas alteran los flujos de agua, bloquean las rutas de migración de los peces, devastan los hábitats de las especies en peligro de extinción y atrapan los sedimentos ricos y nutrientes necesarios para reabastecer a los deltas río abajo. Entonces, eran las características que estábamos viendo al principio pues, del tema que se está explicando. Otras desventajas que se pueden ver, ¿no? Por ejemplo, pues para allá las grandes represas, desplazamientos forzados de personas, problemas de salud, pérdida de fuentes de alimentación, formas de vida tradicionales, empobrecimiento en algunas comunidades y criminalización de la protesta social. Muchas veces porque pues, se enfrentan a esa comunidad que pues, sabe de los cambios naturales y que vive de la naturaleza. Con base en ello, ¿cierto? Nuestra propuesta sería un sistema de irrigación que sea efectivo y que no necesite alterar todo el recurso hídrico para represarlo, sino que se aproveche de una forma pues, más práctica, dócil y que no necesite desperdiciar el recurso tan vital como el agua. Para ello hay unos sistemas que pues, son como los más populares y que son sistemas súper efectivos para el mejoramiento digamos, de los cultivos, en el caso de los agricultores, ¿cierto? Y esto haría que pues, también las personas que trabajan con el ganado no sean afectadas por la acumulación de esas aguas. Una sería por el riego por goteo, el riego por aspersión, riego automático, riego hidropónico, riego por microaspersión, riego por nebulización. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en empresas como Novedades Agrícolas S.A. y explican detalladamente cómo trabaja cada uno de estos riegos.
sobre todo para las personas que pues, trabajen con cultivos como los vegetales, ¿sí? Plantas que necesiten una irrigación de agua constante, pero que no hagan que pues, la mata muera. Y eso es muy importante porque no se ha visto la tecnificación de este tipo de agricultura. Incluso la tecnificación para el recurso hídrico para los animales también puede ser una muy buena opción y una solución verdadera. Incluso afectaría directamente a la capacidad de producir o tener una buena producción, y eso afecta directamente a la economía, al empleo. Entonces, me parece, y en nuestro punto de vista, que es una de las mejores maneras para solucionar ese problema. Eh, Eso sería como nuestra hipótesis de cómo solucionar ese problema que se presenta pues, en esta sociedad. Ya que no queremos que, digamos, dentro de las primeras tres mecanismos, hay uno de esos que es el que nos interesa más, y es que las dos partes solucionen ese conflicto sin tener que irse a, pues, a un juicio, o a que por culpa de la indecisión haya un conflicto mucho más grande y por ley pues, se acabe todo, sino que sea una comunidad unida. Muchas gracias, esta es la hipótesis presentada, y nos vemos en la próxima actividad.